Oye hijo, ¿y la novia? Navidad, la fecha que ya empiezas a odiar cuando más creces. Dígame que no soy el único, el día donde pasan los especiales navideños con los mismos clichés, donde ves a familiares que no has visto en años o los que te caen de la o si eres un niño solo te gusta por los regalos y no por los valores que representan. Pero sin embargo es una festividad que tiene muchas incógnitas y curiosidades que los dejarán en qué pensar. En este iceberg de Navidad que hizo el usuario Leider T, le agradezco por haberme prestado su iceberg. Pero de vuelta con el iceberg vamos a visitar los datos más simples hasta los más incógnitos. Sin más divagación, empecemos. Quien no conoce a Santa Claus, es una de las figuras más reconocibles de todo el mundo. No hay mucho que decir, solamente una curiosidad. Digamos que en el mundo hay un estimado de 91 millones de niños alrededor del globo. Santa Claus tendría que viajar 3000 veces la velocidad del sonido y tendría que estar por casa solo por 0,1 segundos. Los juguetes que trae pesarían más de 300.000 toneladas por el peso, lo terminaría convirtiendo en un meteorito, así que escucharías su impacto a 50 millas de distancia. No sería para nada silencioso. La conmemoración del nacimiento de Jesucristo, que se celebra el 25 de diciembre, guarda muchas similitudes con las Saturnales. Eran fiestas romanas que se celebraba entre el 17 y 23 de diciembre. Se origina en arcaicos rituales agrícolas. Estas festividades romanas llegaron a incluir rondas en las que se daban obsequios, y también la inversión de los roles sociales. De modo que se convirtió en una de las celebraciones más populares del calendario y, sin duda, la más alegre. Algunas de sus características y su fecha, con el paso del tiempo las Saturnales terminaron por extenderse hacia el final de diciembre, sugieren una fuerte influencia en la celebración cristiana de la Navidad. Villancicos y canciones navideñas. ¿Quién no ha oído a los villancicos cantar en vísperas de Navidad? Pues hay un origen de esta tradición. Según los historiadores, este canto surgió por el siglo XIII, siendo difundido en España en los siglos XV y XVI, y en Latinoamérica desde el siglo XVII. En sus inicios fue una forma poética española, y lo usaban como registro de los principales hechos de una comarca. A lo largo de la historia, ha sufrido muchas transformaciones, hasta que en el siglo XIX su nombre quedó exclusivamente para denominar a los cantos que aluden a la Navidad. El villancico no solo se consolidó como género, sino que se convirtió en el arquetipo de la canción de Navidad. Su temática se concentra en el niño Jesús, la Virgen María, San José, los Reyes Magos, los pastores y la estrella de Belén. En Latinoamérica se empieza a celebrar la Navidad en la noche del 24, mientras que países de Europa y Norteamérica se celebra el mismo día del 25, pero en Rusia se celebra la Navidad el día 7 de enero. Siempre asociamos la Navidad con los colores rojo, verde y el dorado, pero esos colores tienen un significado y no están ahí porque sí. El rojo significa la sangre de Cristo y también representa la virtud de la realeza, verde representa la esperanza, el dorado significa la riqueza y la soberanía. Quizás ya has oído la tradición de si una pareja está arriba del muérdago es obligatorio que se besen, pero realmente el muérdago tiene otra connotación que no es para nada romántico. Cuentan las leyendas que el muérdago es una planta con poderes sobrenaturales, que lo utilizaban los druidas celtas en sus rituales para espantar a los seres malignos y hasta para resucitar a los muertos. Sus poderes mágicos se le atribuyen porque no procede ni del cielo ni de la tierra, puesto que las raíces ni están en el suelo ni se mantienen en el aire. El muérdago se mantiene gracias al árbol que parasita. Pero lo cierto es que se trata de una planta semiparasitaria que vive incrustada en otros árboles, normalmente de hoja caduca. Pero lo cierto es que tiene el don de mostrar todo su esplendor en el solsticio de invierno, momento en el que, a diferencia de otros árboles, se produce la maduración de sus frutos. ¿Pero qué hay de la tradición del beso? Se dice que si una mujer recibe un beso debajo de él en Nochebuena, podrá encontrar el amor, en el caso de que lo esté buscando, o que conservará el que tenga, si quiere, claro. También se dice que si una pareja pasa por debajo, tendrán que besarse si quieren que la suerte los acompañe. Pero su origen se remonta a las culturas griegas y romanas.
Se dice que los griegos fueron los primeros en utilizar el muérdago en ceremonias nupciales, pues era símbolo de fertilidad por su capacidad de reproducirse y crecer en las ramas de otros árboles. En otros países tienen otras culturas y diferentes maneras de celebrar la Navidad. Por ejemplo, en Australia la Navidad es muy distinta, ya que esta se celebra a mitad del verano. Eso se debe porque Australia está en el hemisferio sur, donde el verano empieza en diciembre, y por eso se acostumbra a comer alimentos fríos. Japón, aunque la mayoría de sus habitantes no son cristianos, solo celebran la Navidad por los extranjeros y el turismo. De hecho, se dice que KFC trajo la Navidad por fines comerciales, y la isla nipona terminaron adoptando la cultura de la Navidad, aunque ahí no se juntan con la familia, sino que lo ven como un día romántico para las parejas. Y algo que se me olvida mencionar: en Japón la Navidad no es un día feriado, así que el día 25 se tiene que ir a trabajar. En India, en lugar de adornar un pino, se adorna un árbol de mango, como es una fruta originaria del país. Y Rusia se celebra el día 7 de enero. Un momento, pero ese dato ya lo dije. Pero eso se debe porque la Iglesia Ortodoxa rusa aún se rige por el calendario juliano. En Latinoamérica, en lugar de tener a Santa Claus, se tiene a los 3 Reyes Magos, que hacen sus entregas el día 6 de enero. El quien no lo sepa, los Reyes Magos fueron reyes y que eran sabios. Realmente no eran magos, sino que eran magos, porque el término mago se usaba para referirse a los sabios. Pero en que estábamos así, fueron visitar al niño Dios para darles un regalo por parte de los 3, que cuáles fueron: oro, para representar su realeza; mirra, representa su mortalidad; incienso, representa su naturaleza divina. La historia de ellos es algo extensa, pero para terminar con el dato, el día 6 de enero reparten regalos en Latinoamérica, pero los niños les debe dejar su calzado abajo del árbol para que ahí dejen su regalo. Es algo muy común en estas fechas, pues todos hemos visto los especiales navideños de nuestras caricaturas favoritas con los clásicos clichés de siempre. Si Santa va a traer mi regalo, el personaje amargado que no le gusta la Navidad pero luego cambia de opinión, que Santa Claus está secuestrado y los protas deben de suplantarlo, entre otros más. Pero en mi opinión los mejores especiales navideños son los siguientes: el especial navideño de Los Simpson, que también cuenta como el primer capítulo de la serie. Es una historia muy tierna de cómo Homero tiene que obtener dinero para la cena navideña sin tener su aguinaldo y de paso adoptan a ayudante de Santa. El especial navideño de Invasor Sim se trata de cómo Sim lleva a la Navidad a la miseria y el caos, y el cómo se me podría olvidar el especial del Chavo del 8. ¿Ya sabías que existe un especial navideño de Star Wars que es mejor que se quede en el olvido por lo malo que es? Es casi lo mismo que los especiales de televisión, pero en mayor duración, con los mismos clichés que dije antes, aunque mis películas navideñas que me gustan son El regalo prometido, El extraño mundo de Jack y Batman regresa. La imagen de Santa Claus está ligada de un personaje histórico, se llamaba Nicolás y vivió en el siglo III y en el IV, en Bizancio, que actualmente se conoce como Turquía. Sus padres eran muy adinerados, caritativos y ayudaban a la gente enferma de la peste, pero se murieron porque se contagiaron de la peste. Nicolás siguió con los valores de sus padres, que también era muy caritativo, era famoso porque dejaban monedas en los zapatos de la gente pobres. Entre muchos actos de caridad hay uno que es muy recordado. Se cuenta que había unas chicas que eran tan pobres que no se podrían casarse. En esas épocas casarse era algo muy importante para las mujeres. Nicolás entró en la casa de las chicas y les dejó muchas monedas en las medias, que dejaron secarse y con ellos sí pudieron casarse. Murió un 6 de diciembre, cuando la iglesia reconoció sus méritos se convirtió en San Nicolás de Bari, o sea que se volvió un santo. Es la estrella que ayudó a los Reyes Magos hacia su camino a Belén para entregarle su presente al niño Dios, aunque en la historia no aclara si se trataba de un planeta, una estrella o cualquier otro fenómeno astronómico. Según los escritos, los reyes viajaron siguiendo la estrella, y ésta se detuvo sobre el lugar en el que Jesús había nacido. Los Reyes Magos lo asociaron al rey de los judíos. De haber sido los astrónomos, la podrían haber asociado la estrella de Belén con la estrella polar, el planeta rey, y Régulo, la estrella rey. O si venían de Babilonia, lo podrían haber asociado con el planeta Saturno.
En todo caso, bien podría tratarse de la estrella Sirio, a la que apuntan los tres reyes del cinturón de la constelación de Orión. ¿Quién no conoce el clásico cuento de Dr. Seuss, el Grinch, el sujeto que odiaba la Navidad e intentó robársela pero al final se hace bueno? No hay mucho que decir, solamente que este año le hicieron una película de terror muy horrible, pero no en el buen sentido. Las piñatas son parte de la cultura de México, se acostumbra en las fiestas, entre ellas Navidad, se tiene que romper la piñata para liberar los dulces que están adentro. Pero el origen de la piñata se remota en China, donde los chinos construían figuras de papel con formas de bueyes y búfalos para celebrar el año nuevo, para que luego golpearlas con todas sus fuerzas, para que luego se peleaban por las cenizas que simbolizaban la buena suerte. Marco Polo fue el que llevó esta tradición a Italia y luego se llevó a Europa en el siglo XIV. Para adaptarla a la celebración de la Cuaresma en España, se usaban una olla de barro para que luego se cubriera de papel maché. Aquí hago un paréntesis porque la clásica piñata de picos representa la lucha contra los 7 pecados capitales, y los colores brillantes simbolizaban la tentación, y como la persona quien la rompe se tiene que vendar los ojos, eso representa la fe, y el palo representa la lucha de gente contra el pecado. Los dulces que libera la piñata a la hora de romperse representa los dones que la vida nos da. Luego de la conquista española, los españoles usaron la piñata como una forma de conquista hacia los indígenas, porque se usaba como una forma de instrucción religiosa. Por eso se terminó adoptando esa costumbre en México, aunque se dice que los aztecas realizaban una celebración similar para celebrar al dios Huitzilopochtli. Retomando el puesto de San Nicolás, cuando se difundió su historia en toda Europa, para el siglo XVII ya era un santo muy celebrado en Holanda. Cuando los migrantes holandeses llegaron a Nueva Ámsterdam, actualmente es Nueva York, llevaron esta leyenda y la tradición de los regalos a Estados Unidos. El escritor Washington Irving escribió una historia satírica de Nueva York y definió algunas características de San Nicolás, como que andaba por encima de los árboles repartiendo regalos. Luego el escritor Clement Clarke Moore escribió un poema basándose de la historia del anterior autor antes mencionado. Lo describe como un gordito que pasea con su trineo repartiendo los regalos. El que le dio la apariencia que conocemos fue el dibujante Thomas Nast, y el autor Lyman Frank Baum, el que escribió la historia del Mago de Oz, le dio su mitología. En esas épocas ya Santa Claus ya estaba siendo reconocido, de ser gordito y de vestir un traje verde, blanco o con estampados, aunque ya había dibujos de Santa con el traje rojo antes que Coca-Cola lo tome para su publicidad, pero siempre el color rojo de Santa se le asocia con Coca-Cola porque en las ilustraciones que se hicieron ya forma parte de cómo es la apariencia de Santa Claus que conocemos actualmente. Ya lo sé, una explicación algo larga para explicar el punto de que antes el color de Santa Claus era el verde, pero era necesario para desmentir el famoso mito que Coca-Cola le dio ese color rojo. Mucha gente cree que la tradición de comer pavo en Navidad se originó en Gringolandia, aunque realmente la tradición de comer pavo se originó en México. Antes de la conquista, los aztecas celebraban el solsticio de invierno con una fiesta llamada Panquetzalistli. Durante esta celebración era común comer pavo, o como lo conocemos coloquialmente, guajolota. Poco a poco, las fiestas tradicionales indígenas fueron reemplazadas por la celebración navideña cristiana. Aunque no era propiamente una cena como la conocemos hoy, tenía que incluir comida. El pavo fue un alimento que se mantuvo para esta época del año. Pero se están preguntando por qué esa comida la conocemos por los estadounidenses. Eso se debe cuando los europeos, cuando llegaron a América, se encuentran con el animalito, que en un comienzo fue comparado con el pavo real. Sin embargo, su llegada a las mesas y celebraciones de diciembre, en un principio, fue un símbolo de riqueza, apellidos poderosos y grandes sumas de dinero. Como no existía la posibilidad de refrigerar su carne, los mejores ejemplares eran cazados y llevados a casa. Debido al gran tamaño de este animal y su facilidad para engordarlo antes de las festividades, se convirtió en el plato perfecto para compartir en familia, que reemplazó al ganso en el Reino Unido, alrededor de una mesa con guarniciones navideñas. La película más taquillera navideña actualmente es El Grinch, pero la película animada, antes lo fue Mi Pobre Angelito 1, por un montón de años.
¿Cómo nos podemos olvidar de uno de los personajes más importantes del lore de Santa Claus? Aunque en los cuentos navideños la nariz del reno es conocido como una virtud para guiar a Santa Claus en la niebla, pero realmente en realidad es un parásito que se infecta en la nariz de los renos dándoles esa apariencia. Noche de Paz es una canción navideña que ha sido traducida a numerosos idiomas y tiene múltiples versiones interpretadas por artistas de todo el mundo. La canción original en alemán fue compuesta en 1818 y, desde entonces, ha sido adaptada en diferentes estilos y culturas, dando lugar a numerosas interpretaciones, posiblemente alrededor de 733 versiones. Cada adaptación refleja la diversidad cultural y musical de la celebración navideña. El pino decorado con esferas y luces es una de las cosas más típicas de la Navidad. De acuerdo con la tradición cristiana, el árbol navideño significa el paraíso, en donde Adán y Eva comieron los frutos, dando origen al pecado original. Además, también sirve para recordar que Jesús vino a la tierra para conseguir la reconciliación. Su forma triangular es representación de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mientras que las esferas y colores simbolizan los dones de Dios a los hombres. Las luces representan la luz de Cristo y la estrella colocada en la punta del árbol, representa la fe que debe guiar la vida del cristiano. Aunque cada parte del mundo tiene un diferente significado cuando la tradición fue expandida a más territorios. Como lo dije antes, los japoneses celebran la Navidad comiendo KFC, por eso de que Kentucky Fried Chicken trajo esa cultura por marketing y así dio la tradición de comer pollo en Nochebuena, pero también acostumbran a comer pastel llamado Christmas Cake Japan. Este dato es muy curioso, digamos que hay muchos miedos, pero uno muy particular del cual les voy a comentar es un miedo a Santa Claus, pero este miedo viene sí a los niños más pequeños, pero tiene una explicación de por qué ese miedo. Los niños pequeños son muy sensibles a las alteraciones del entorno, en pocas palabras no están preparados para un cambio de entorno, como ver caras nuevas, y también otra razón, como dije antes, un infante de no está preparado para ver nuevas caras y se aterran con facciones que aún no han visto. También otro factor al miedo a Santa se debe por la influencia de que Santa los ve todo el tiempo, incluyendo cuando hacen del baño, usan esa mentira para que se porten bien por todo el año. ¿Y saben cómo se llama este miedo? Exacto, claustrofobia, ya lo sé, un chiste malo. Como los judíos no celebran la Navidad, en lugar de eso celebran Hanukkah. Se festeja a la par con la Navidad, pero el origen de esta celebración tiene lugar en más de 2300 años. Alejandro Magno había conquistado Judea. Murió en el año 323 a.C. El lugar se quedó en las manos de sus generales para que luego esté en conflicto entre sí para quedarse con el lugar. El conflicto duró más de un siglo, donde los griegos seleucidas salieron victoriosos. En el 175 a.C., el rey seleucida llegó al poder y obligó a los judíos a unirse a su causa helenística. Los seleucidas capturaron el templo sagrado de Jerusalén y lo profanaron poniendo un altar para el dios Zeus. Antíoco proscribió la fe judía y ordenó la adoración de los dioses griegos. Como los judíos estaban horrorizados por la profanación del templo y la crueldad hacia el pueblo judío, un sacerdote llamado Matatías y sus hijos se rebelaron. Tras la muerte de Matatías en el año 166 a.C., su hijo Judá el Macabeo ocupó el lugar de su padre en la lucha y lideró al pueblo judío en muchas victorias sobre los seleucidas. En el año 164, Judá recuperó Jerusalén y restauró el templo, limpiándolo y dedicándolo de nuevo a la religión judía. La revuelta de los Macabeos, como llegó a conocerse, continuó hasta expulsar finalmente a los seleucidas de Judea en 160 a.C. El significado de la palabra Hanukkah significa dedicación, conmemora el milagro de luz que se produjo. Según el Talmud, uno de los textos sagrados del judaísmo, los seleucidas solo dejaron una ampolla de aceite intacta, lo suficiente para mantener encendido el candelabro del templo durante un día. Pero ardió durante 8 días, el tiempo suficiente para que los judíos victoriosos consiguieran más aceite, y el milagro se convirtió en la base de una querida fiesta para darle las gracias a Dios y celebrar la victoria de la luz sobre la oscuridad. Aunque tradicionalmente se trata de una fiesta religiosa de poca importancia, Hanukkah se hizo popular en el siglo XX debido a su proximidad con la Navidad. Ofrecía a los judíos la oportunidad de participar en las celebraciones navideñas, con entrega de regalos y alegría, sin renunciar a sus distintas identidades religiosas y culturales. En la actualidad, Hanukkah se celebra el día 25 de Kislev, el noveno mes del calendario hebreo, que suele caer, como sucede este año, entre finales de noviembre y mediados de diciembre. Durante 8 noches se encienden velas en una menorá, un candelabro con espacios para 9 velas, una para cada noche, más una vela sirviente llamada shamash o shames en Yiddish. En cada noche sucesiva, se añade una vela más y se enciende. Durante el encendido, se recitan bendiciones y oraciones especiales. Estas prácticas de intercambiar regalos en estas fechas viene desde la Saturnalia, donde también se cambiaban regalos.
Las guirnaldas, también conocidas como el adorno que ponen en la puerta, pero antes se utilizaban para festejar las buenas cosechas de la temporada, sobre todo el Festival Saturnalia, el más importante del año, que se llevaba a cabo durante el solsticio de invierno, y donde se honraba a Saturno, dios de la siembra. Aunque la corona en la puerta es influencia romana, los antiguos griegos también usaron guirnaldas para adorar a sus dioses y otorgar honores a sus ciudadanos. Las capas de hojas simbolizaban para ellos fuerza, y también formaban coronas que otorgaban como premio a los atletas en honor a Apolo. Si ya tienes algo de tiempo en el internet, de seguro ya te has encontrado con este tipo de dibujos. Así es, estoy hablando de los Padorus, esas cosas que se ponen los idiotas en diciembre. Digo los otakus, pero realmente su origen viene de la franquicia Fate en el videojuego Fate Extra, donde aparece una cinemática secreta, y ahí es donde se originó este meme de temporada, donde redibujan un personaje para ser un Padoru. En muchas familias juegan juegos en la Navidad para divertirse con la familia. Entre los juegos más famosos son el karaoke, la ducha, el mentiroso y el Monopoly. Sé que no es juego navideño, pero en el caso de mi familia ya es una tradición jugarlo. Y coméntame cuáles juegos juega tu familia en Navidad. Aunque parezca bonito nacer en Navidad, ya después se vuelve una maldición, porque todo el mundo le vale un pingo tu cumpleaños y les importa más la fiesta de la Navidad. Ese dato está basado de personas que cuentan su experiencia de nacer en el 25 o 24. Básicamente es la lista donde Santa Claus anota el nombre de las personas que se portan mal. Continuará. Pinche inadaptado, haces la continuación después de un año. Esta vez no tengo excusas. ¿Qué es el Adviento? Bueno, el Adviento es un período de preparación en la tradición cristiana que comienza 4 domingos antes de Navidad. Durante este tiempo, los cristianos se centran en la anticipación del nacimiento de Jesucristo. Las prácticas comunes incluyen el uso de una corona de Adviento con 4 velas, encendiendo una cada domingo, y la realización de lecturas y oraciones para reflexionar sobre la llegada de Jesús. Este período busca cultivar la espera y la preparación espiritual para la celebración de la Navidad. No hay evidencia histórica que respalde la afirmación de que Martín Lutero decoró el primer árbol de Navidad. Aunque es una leyenda popular, la tradición del árbol de Navidad tiene raíces que se remontan a prácticas paganas anteriores y se popularizó en Europa en los siglos XVI y XVII. La historia de Lutero decorando el árbol es más una narrativa pintoresca que una realidad histórica verídica. ¿Qué se puede decir del Año Nuevo? Casi se festeja a la par con la Navidad, solo por unos días de diferencia. Siempre nos hacemos propósitos que casi nunca cumplimos. ¿Qué se puede decir también? En todo el año nos comportamos como unos hijos de, ya sabes. Pero cuando empiezan estas épocas decembrinas, todos nos volvemos más empáticos y toda la cosa. Pero cuando termina esta época, todos volvemos a nuestra zona de confort. El que me diga que es un ser de luz y que nunca ha matado una mosca, seguro que está mintiendo. Todos los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Las letanías de posada son cánticos tradicionales mexicanos entonados durante las festividades navideñas y las procesiones de posadas. Consisten en diálogos cantados entre peregrinos que buscan posada y los dueños que inicialmente niegan la entrada, recreando la historia bíblica de María y José buscando refugio en Belén. Las letanías añaden un elemento festivo y participativo a las celebraciones de posada. Las promociones de Coca-Cola durante la temporada navideña suelen variar de un año a otro y pueden depender de la región o país específico. Sin embargo, algunas estrategias comunes que Coca-Cola ha implementado durante las festividades navideñas incluyen envases navideños especiales. Eso le añade un toque más especial a los envases en esta época. Comerciales.
Desde el clásico oso polar o la familia promedio reunida después de años de no verse. Promociones en puntos de venta. Ya saben, las clásicas promociones del Oxxo. Productos. Me refiero a los productos como tazas y los refrigeradores, entre más chácharas, que a menos todos hemos tenido uno de esos una vez. Como muchos saben, la Navidad tiene conexiones con festividades paganas antiguas, como el solsticio de invierno, la Saturnalia romana y el Festival del Sol Invicto. Elementos como el árbol de Navidad y la tradición de intercambio de regalos tienen raíces en prácticas paganas europeas. La adopción de estas tradiciones por parte del cristianismo fue un proceso de reinterpretación para integrarlas en la celebración del nacimiento de Jesucristo, y la elección del 25 de diciembre coincidió estratégicamente con festividades paganas existentes. No nos hagamos tontos, la mayoría de los vídeos donde aseguran que grabaron a Santa Atroz son falsos. Los ladrones navideños son personas que cometen robos o hurtos específicamente durante la temporada navideña, vaya la redundancia. Aunque no es raro que aumenten los delitos durante las festividades, debido al aumento de actividades comerciales y la presencia de objetos de valor en las casas. No puedo dar crímenes en específico ya que son un montón y no quiero que esto extienda demasiado el video. Krampus es una figura folclórica de Europa, especialmente en las zonas alpinas. Se representa como una criatura demoníaca con cuernos que luego es etiquetada como la contraparte de Santa Atroz. Krampus castiga a los niños malos y a menudo se celebra con eventos y desfiles durante la noche de Krampus el 5 de diciembre. Su papel combina elementos de amenaza y motivación para que los niños se porten bien. La canción más icónica de estas épocas, Jingle Bells, fue originalmente escrita para ser cantada en el Día de Acción de Gracias por James Lord Pierpont en 1857. Aunque no hace referencia específica a la Navidad en su letra original, la canción se ha convertido en un clásico navideño debido a su pegajosa melodía y su temática invernal. Santa Claus tiene varios nombres en diferentes culturas, como Papá Noel en español, Father Christmas en inglés, Père Noël en francés, San Nicolás en algunas culturas europeas, Ded Moros en Rusia, entre otros. Es obvio que cosas como la cena de Navidad y regalos no son baratos y muchas familias salen endeudadas. La Navidad no se celebra en algunos lugares, como Arabia Saudita, Afganistán, China, Corea del Norte, Israel y Bután, debido a las diferencias religiosas o culturales en estas regiones. Si conoces bien el universo Marvel, sabes que Santa Atroz existe, sino que también es catalogado como uno de los mutantes más poderosos que hay de nivel Omega. También DC tiene su versión de Santa Claus. La figura de Santa Claus no es un santo canónico. Ya hablando en serio, la figura que inspiró a Santa Claus fue un obispo cristiano del siglo IV venerado como santo, pero no pasó por el proceso canónico formal de canonización de la Iglesia Católica. La imagen moderna de Santa Claus se ha desarrollado a lo largo del tiempo, fusionando diversas tradiciones y evolucionando hacia una figura más secular asociada con la Navidad. Las películas de Mi Pobre Angelito han generado varias teorías muy fumadas, como la teoría que nos dice que la madre de Kevin McAllister hizo un pacto con el demonio en algún punto de la primera película, o la especulación sobre el trabajo del padre de Kevin, que según nos dice que era narcotraficante y por eso los ladrones querían robar su casa, y cómo pudo tener una casa muy grande y cómo pudo costear los viajes de las dos películas. Pero una teoría que nos interesa es donde conectan Mi Pobre Angelito 1 y 2 con la saga de Saw, en la que sugiere que Kevin McAllister se convierte en Jigsaw. Según esta teoría, Kevin desarrolla tendencias psicópatas en su infancia, debido al maltrato familiar y que fue abandonado por ellos 2 veces, también que Kevin muestra una gran inteligencia a la hora de crear sus trampas, estableciendo así los cimientos de un joven Jigsaw.
La similitud entre los personajes lleva a la especulación de que las dos películas de Mi Pobre Angelito podrían ser precuelas de las películas de Saw, sugiriendo que John Kramer es una versión adulta de Kevin McAllister. Pero no comparten el mismo nombre. ¿Cómo la teoría puede explicar eso? Bueno, quizás Kevin comenzó una nueva vida cambiando su identidad. La historia del cuarto rey mago es una leyenda que no aparece en los relatos bíblicos. Narra la historia de un cuarto mago llamado Arcabán, que se retrasa en su viaje para encontrar al niño Jesús debido a sus acciones altruistas. Aunque llega tarde al lugar de nacimiento de Jesús, la leyenda sugiere que su búsqueda constante de bondad es recompensada de alguna manera. Aunque es una historia fascinante, no tiene base bíblica y se considera una creación posterior. Durante la era de la Unión Soviética, la celebración de la Navidad fue suprimida, debido a la ideología comunista que promovía el ateísmo. La URSS desalentó las prácticas religiosas y favoreció celebraciones laicas. Después de la disolución de la URSS en 1991, la libertad religiosa permitió el resurgimiento de la celebración de la Navidad en las repúblicas independientes, donde la Navidad ortodoxa rusa se celebra alrededor del 7 de enero. Es una versión aterradora de la canción Jingle Bells, pero con el Krampus como invitado. Esto se refiere a los adornos navideños que son extravagantes, pero luego hay unos que se pasan de extravagantes. Durante la temporada navideña, el desempleo puede aumentar en algunas industrias, especialmente aquellas que dependen de empleados temporales para manejar la demanda estacional. Además, factores económicos generales y cambios en los patrones de compra pueden influir en las tasas de empleo. Bueno, es común que en Navidad los padres de familia les regalen a sus hijos perritos. Pero a medida que los perritos crecen y se vuelven más revoltosos en el hogar, como solo querían cachorros, no les queda más opción que abandonarlos a su suerte. Algo que me desagrada demasiado que hagan ese tipo de cosas. Es un clásico de Luis Miguel, pero para otros es un martirio si trabajas en una tienda departamental, pero bien su letra puede ser un poco tenebrosa por así decirlo, pero bueno, espero que no me pegue el copyright. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Se va cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte, siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, quien te sumí. La tregua de Navidad fue un evento no oficial y espontáneo durante la Primera Guerra Mundial en la Navidad de 1914. Donde soldados de ambos lados del frente occidental detuvieron temporalmente las hostilidades, intercambiaron saludos y regalos, incluso jugaron fútbol, y compartieron momentos de fraternidad en la tierra de nadie entre las trincheras. Aunque fue un gesto de paz humano, la guerra se reanudó después. La tregua de Navidad es recordada como un episodio conmovedor de la guerra. En resumen, fue un tsunami que ocurrió en Indonesia el 26 de diciembre del 2004. El gore navideño es una temática que combina algo tan alegre como la Navidad con cosas como la hiperviolencia, también conocido como gore. Es un enfoque que subvierte las expectativas tradicionales de la temporada navideña mediante la incorporación de elementos oscuros y macabros, pero si tuviera que decir películas que son gore navideño son Black Christmas 1974. Esta película slasher sigue a un grupo de mujeres acosadas por un asesino en serie durante la temporada navideña.
La trama se enfoca en el suspenso y el misterio en torno a la identidad del asesino, utilizando la ambientación festiva de la Navidad para crear un contraste entre la alegría aparente de la celebración y la amenaza del asesino. Noche de Paz, Noche de Muerte 1984. Este slasher aborda la Navidad de manera violenta, siguiendo la historia de un joven traumatizado que se convierte en un asesino disfrazado de Santa Claus. Krampus 2015. Aunque no es exclusivamente gore, es una película de comedia y terror que explora la figura folclórica del Krampus y sus actividades durante la Navidad. Bueno, ya les di ideas de películas que pueden ver con toda la familia, pero sí me gustaría mencionar un cómic que yo digo que es gore navideño porque la historia está ubicada en Navidad. Es el cómic Freddy vs. Jason vs. Ash, que es secuela de la película Freddy vs. Jason. Está bien chido, por cierto. Continuará. Pero de inmediato. El ciclón Tracy golpeó Darwin, Australia, el 25 de diciembre de 1974, siendo uno de los ciclones más intensos y destructivos en la historia del país. Clasificado como categoría 4, causó graves daños y destrucción, dejando la mayoría de las edificaciones en Darwin inutilizables. Se evacuaron miles de personas y se produjeron 71 muertes. La reconstrucción de la ciudad después del ciclón llevó a estándares más altos de resistencia a ciclones y protocolos de preparación para desastres naturales. La Navidad Negra se refiere a una masacre ocurrida el 24 de diciembre de 1822 en Pasto, Colombia, durante las guerras de independencia en América del Sur. Fue llevada a cabo por el batallón Rifles bajo el mando de Antonio José de Sucre, siguiendo órdenes de Simón Bolívar. Este trágico suceso resultó en la masacre de civiles y forma parte de los eventos violentos asociados con la lucha por la independencia en la región. ¿Quién se acuerda de los SCP? Creo que yo y muy pocos de la fandom. Creo que lo que está de moda con los chavos son los Skibidi Toilet, pero no podría dejar atrás este SCP para el iceberg, pero bueno, les cuento quién es el SCP-4666. Bien conocido como el Hombre de la Navidad, es una criatura que tiene la clase Keter, que es altamente violento y sádico a la hora de cometer sus incidentes. Se le detalla como un humanoide largo y delgado con la estatura de 2 metros de altura y con una apariencia extremadamente demacrada. Y no usa ningún tipo de vestimenta a pesar de las frías temperaturas. Hace acto de presencia en estas épocas, más en específico los días 21 de diciembre hasta el 2 de enero. Sus víctimas siempre son familias con niños y sus lugares preferidos son las zonas rurales. Los eventos que suele estar involucrados son conocidos como eventos Weihnacht, que son conformados por 3 etapas. La noche 1 y 7. Los niños reportarán haber visto a un hombre con apariencia grotesca en las cercanías de la vivienda. La entidad será observada típicamente vigilando la vivienda. Noche 8 y 11. Los miembros de la familia, incluyendo a los padres, reportarán sonidos de pisadas que vienen del techo o del ático. Con frecuencia se percibirá también un olor muy desagradable en el interior de la vivienda. No se encontrará ninguna causa para estos fenómenos. La última noche. En el transcurso de la noche ocurrirá uno de 2 escenarios. La primera, y más común, es que SCP-4666 matará a todos los miembros de la familia excepto los niños menores de 8 años, a quien secuestra. El método de matar puede variar, y típicamente será precedido por alguna forma de tortura, que parece servir para un propósito ritualista. En el segundo escenario, que ha ocurrido en aproximadamente el 15% de los eventos Weihnacht conocidos, SCP-4666 no dañará a la familia. Los miembros de la familia reportarán oír pasos dentro de su vivienda durante la noche, aunque no se encontrarán signos de allanamiento. Por la mañana los niños descubrirán regalos abajo del árbol de Navidad. Estos consistirán en juguetes hechos de restos humanos. Se tiene registros de este SCP desde 1974 y fuentes externas de la fundación son desde el 1 a.C. Aún es muy incierto el origen de este, u cómo se puede contener esta anomalía. El Día de los Santos Inocentes, celebrado el 28 de diciembre en muchos países de habla hispana, tiene sus orígenes en un relato bíblico sobre la matanza de niños ordenada por el rey Herodes. Hoy en día, la fecha se ha convertido en un día para realizar bromas, similar al April Fool's Day en algunos países de habla inglesa.
La gente comparte chistes y noticias falsas, y los medios de comunicación participan en esta tradición. Es curioso ver cómo un día que se considera una tragedia se convierta en un día con un contexto muy distinto. Según la creencia popular, la tasa de depresión y el suicidio aumentan en Navidad. Es algo común que los medios de comunicación relacionen los suicidios durante esta época del año, pero no obstante varios estudios han demostrado que no existe un vínculo entre la depresión y el suicidio en estas fechas. De hecho, hay varias investigaciones donde señalan que los suicidios disminuyen en estas épocas, pero se elevan en la primavera. Durante la Navidad, las llamadas de emergencia suelen involucrar accidentes de tráfico, emergencias médicas, incidentes con fuegos artificiales, problemas domésticos y dificultades emocionales. No encontré el caso de una llamada de emergencia inquietante que haya pasado en Navidad. Este es otro incidente que ocurrió en Navidad. La tragedia del expreso Tangi Way ocurrió el 24 de diciembre de 1953 en Nueva Zelanda. Un tren llamado Expreso de Navidad cruzaba el puente Tangi Way sobre el río Huangaeu cuando un deslizamiento de lodo causado por la reciente erupción del monte Ruapeu destruyó el puente. El tren cayó al río, resultando en la muerte de 151 de las aproximadamente 285 personas a bordo. El desastre tuvo un impacto significativo en las normas de seguridad ferroviaria y en la conciencia pública sobre los riesgos naturales. La afirmación de que la crisis de 1929 creó a Santa Claus carece de respaldo histórico. La figura de Santa Claus tiene raíces en diversas tradiciones y leyendas a lo largo de los siglos, con influencias como San Nicolás y adaptaciones culturales. Su configuración moderna fue moldeada por factores como la literatura infantil, la publicidad y campañas como la de Coca-Cola en la década de 1930. En resumen, la evolución de Santa Claus es el resultado de una larga historia de influencias culturales, más que de eventos específicos como la crisis de 1929. Esta es una creepypasta corta, pero es algo mala. Ojo, si el autor de la creepypasta está viendo este video, debo de aclarar que no lo tomes a mal. Lo que dije solo es que se puede mejorar este tipo de historias. Pero en resumen de la creepypasta, se trata de un ex soldado que tiene la paranoia, que lo están persiguiendo y por eso mata a un niño por su paranoia y que oculta su cadáver en un muñeco de nieve. Debe ser complicado para las personas sin hogar festejar la Navidad, pero sin embargo, en algunas comunidades, se realizan esfuerzos para realizar cenas navideñas. Para este tipo de personas las actividades que se realizan son comidas festivas, regalos y un etcétera. Se puede ser consciente de que no todas las familias están libres de conflictos, pero hay algunas familias que no pueden dejar al lado sus diferencias en la Navidad y no prefieren festejar la Navidad juntos. Como lo vimos en el punto anterior, la tregua de Navidad en 1914 durante la Primera Guerra Mundial, fue un alto el fuego no oficial entre trincheras alemanas y británicas. Aunque resultó en momentos de camaradería y paz temporal entre soldados enemigos, generó desconfianza entre comandantes y llevó a medidas para evitar eventos similares. Tuvo un impacto psicológico duradero en algunos soldados, provocó reflexiones sobre la futilidad de la guerra y, a nivel político-militar, se implementaron estrategias para mantener la hostilidad. Aunque fue un evento único, su legado destaca a la humanidad incluso en medio de la guerra. Se refiere a un discurso que dio el Papa Francisco en la Navidad del año pasado sobre ese entonces la guerra de Ucrania. Este punto se centra sobre un asesinato que sucedió en Coahuila, México, que cometió un joven hacia su padre en la cena de Navidad. ¿Qué puedo decir? Esto me deja sin palabras. Es bastante común que en países como Latinoamérica y Estados Unidos ocurran saqueos en medio de una crisis, disturbios civiles o desastres naturales. Sin embargo, curiosamente, no he encontrado casos de disturbios que hayan sucedido durante la Navidad.
fue un terremoto en Turquía, específicamente en la ciudad de Erzincan, el 27 de diciembre de 1939, en plena madrugada. Este temblor fue el más potente de una serie de movimientos a lo largo de la falla de Anatolia del Norte, con una magnitud de 7,8. Desafortunadamente, provocó la trágica pérdida de 30.000 vidas, sin dudas, el terremoto más fuerte registrado en Turquía. No puedo entrar en muchos detalles sobre la fundación de la KKK, el primer grupo surgió durante la época de la reconstrucción después de la Guerra Civil. Fue el 24 de diciembre de 1865, coincidiendo con la Navidad. Como mencioné, no puedo proporcionar más detalles de este grupo, porque no son temas aptos para YouTube. La matanza de Acteal ocurrió el 22 de diciembre de 1997 en la localidad de Acteal, Chiapas, México. Durante un conflicto religioso y territorial, un grupo armado atacó a un grupo de indígenas tzotziles que se refugiaban en una iglesia. El ataque resultó en la muerte de 45 personas, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Este trágico suceso generó condena a nivel nacional e internacional, resaltando las tensiones sociales y políticas en la región de Chiapas. Las masacres del Congo que sucedieron durante la Navidad de 2008 se desataron entre el 24 y el 27 de diciembre de ese año. El Ejército de Resistencia del Señor ERS, un grupo rebelde ugandés, lanzó ataques en varias aldeas de Alto Uele, República Democrática del Congo. Lamentablemente, estos ataques resultaron en la trágica pérdida de más de 400 vidas. Y para culminar con este iceberg, menciono el caso de Bruce Pardo. En la víspera de Navidad de 2008, Bruce Jeffrey Pardo llevó a cabo un trágico acto violento en Covina, California. Disfrazado de Papá Noel, irrumpió en la casa de sus exsuegros durante una fiesta navideña. Abrió fuego y lanzó dispositivos incendiarios, desatando un devastador incendio. 9 personas, incluidos los padres de su exesposa, perdieron la vida. Pardo escapó y más tarde se quitó la vida. El motivo estaba relacionado con problemas matrimoniales y disputas legales tras el divorcio. Y con esto terminamos el iceberg Bandamax. Espero que les haya gustado, como otros youtubers siempre dicen al final de sus vídeos, suscríbanse y denle like y compartan este video. Pero bueno, el inadaptado les desea una muy feliz Navidad y un próspero año. Esta vez, prometo ser más constante con nuevos vídeos, será mi propósito de año nuevo, nos vemos en la próxima.